Buenas noches, estimado profesor y compañeros. En esta oportunidad mi grupo está muy complacida de compartir con ustedes el tema de evolución de la balanza comercial en el Perú. Bueno, para poder compartir esta información, mi grupo está conformado por mi persona, Everyul Condequichca, Viviana Huicochea Melchor, Carely Tatiana Olivera Melchor, Leonor Sugen Lugo Chalco y por mi compañera Mari Carmen Sánchez Taipe. Balanza comercial. La balanza comercial es la parte de la balanza de pagos de un país. Esa diferencia incluye solo la importación y exportación de bienes, es decir, no incluye la prestación de servicios entre países y tampoco la inversión o flujo de capitales. El siguiente punto tenemos lo que es saldo de balanza. El saldo de balanza comercial será el resultado de restar el valor de las importaciones, así como las exportaciones dentro del país, que describe el saldo de dichas transacciones, Este resultado puede reflejarse en dos, en excedente y déficit. Nos referimos a excedente cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, y déficit es cuando los bienes importados son más que las exportaciones. La importación. La importación es la compra por parte de ciudadanos, empresas o gobiernos de un país de bienes y servicios producidos en otros países que son traídos al país para ser vendida, por lo que se introducen en un país productos a través de aduanas extranjeras, Las exportaciones. Las exportaciones son bienes o servicios producidos en un país que son vendidos y enviados a clientes en otros países. En otras palabras, las exportaciones son el flujo de bienes y servicios exclusivos de un país para su uso o consumo en otro país. El siguiente punto tenemos lo que es el balanza comercial favorable. Protege las industrias nacionales imponiendo aranceles, cuotas o subsidios a la importación. Por lo general, esto funciona bien hasta que otros países toman represalias y establezcan sus propios aranceles. Balanza comercial desfavorable. En este punto, los déficits comerciales generalmente se consideran una balanza comercial desfavorable. Un país que importa grandes cantidades de productos de consumo, pero exporta materias primas, no es comercialmente viable, porque no tiene la experiencia necesaria para hacer que la materia prima tenga un mayor valor agregado. Y el balanza comercial tiene factores que influyen, tales como costos de los consumidores por productos nacionales y extranjeros, precios de las materias primas nacionales y extranjeras. El otro factor es que las personas pueden usar su propia moneda para comprar tipo de cambio de moneda extranjera como el dólar, etc. Los ingresos de los consumidores nacionales y extranjeros. El otro punto del factor es el costo de transportar mercancías de un país a otro. Por culminar con los factores son la política del gobierno sobre comercio internacional. La balanza comercial versus el balanza de pagos. La balanza comercial es una parte importante de la balanza de pagos, pero sin embargo la balanza de pagos también puede medir inversiones internacionales y los ingresos netos de estas inversiones. Un país puede tener un déficit comercial, pero su balanza de pagos tiene superávit. Los extranjeros invierten en el desarrollo de un país pidiendo préstamos a empresas, así también comprando bonos y contratando trabajadores. Balanza comercial de 1980 a 1990.
En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la evolución de la balanza comercial en el 1980 subió a 826, así como subió también tuvo una caída de menos 553, así como podemos observar en el gráfico que nos muestra acá. También en el año 1982 subió un poco del menos 553 a 428. En el gobierno de Alan García Pérez, en 1985 a 1999, en 1985 tuvo una alza de considerablemente, como pueden ver en el gráfico, a 1172. También tuvo una caída de menos 65, pero en 1987 tuvo una valor caída de menos 521, pero en 1988 se recupera y aún está en caída, en negativo, como podemos ver en el gráfico, menos 99, ¿no? Y en 1989 tiene a 1197 y en 1999 tiene un crecimiento de 340. Bueno, gracias. Bueno, en esta ocasión voy a hablar acerca de las causas de la variabilidad en la balanza comercial. Durante los sucesos de los años 1980 a 1985 hemos tenido cambios negativos y positivos. El primer cambio positivo que ocurrió en 1980 fue el incremento del precio de los productos mineros y del petróleo. Y un cambio negativo que ocurrió en 1981 a 1982 fue la reducción de los aranceles de un 49%, como también el fenómeno del Niño, que hizo que eso disminuya las exportaciones agrícolas, pesqueras y mineras. Una causa positiva también que hemos tenido durante el año 1983 a 1985 es la contracción de la demanda interna. Eso quiere decir que la devaluación de la moneda nacional. Lo que también hemos tenido es un cambio negativo que ocurrió en los años 1986 a 1988, fue un cambio de la política económica parcialmente liberal y populista, que esto también incrementó un déficit que se originó por el rápido incremento de las importaciones y no tanto por la disminución de las exportaciones. Una causa positiva también que sucedió fue en 1988 a 1990 fue el incremento nuevamente de los aranceles, pero esta vez a un 70% en el año 1988. Estas medidas extremadamente restrictivas permitieron que el saldo de la balanza comercial sea favorable para el país. La balanza comercial, vamos a hablar acerca del año de 1990 al año 2000. Y como bien conocemos, la presidencia que estuvo a cargo del presidente Alberto Fujimori, que estuvo desde 1990 hasta el 2000, ¿esto qué hizo? Él hizo 228 operaciones con lo que se refirió con la concesión o liquidación de las empresas públicas, lo que se ha privatizado el 90% de patrimonio empresarial de minería, el 85% de manufactura, el 68% en hidrocarburos, el 68% en electricidad y el 35% en agricultura. A finales de los años 80, el Perú estaba pasando por una profunda crisis económica, lo cual este presidente, Fujimori, asume el gobierno. Pero ¿qué es lo que hizo? Él hizo tres implementaciones. Uno de ellos es eliminar la hiperinflación, también insertar la economía al sistema financiero internacional y también pacificar el país. Esta política que tuvo este presidente
él dio algunas promesas electorales, lo cual llevó al presidente que inicie un programa neoliberal que hizo que incentivara al cese de los trabajadores estatales y ordenó el congelamiento de salarios. Esto también hizo que mejorara el sistema de recaudación tributaria a través de la SUNAT. Tenemos acá la balanza comercial según los años 1990 a 1999. Tenemos un incremento de $500,000 aproximadamente, lo cual hemos ido disminuyendo pasados los años de 1991, 92 hasta el 99, lo que nos hace una disminución aproximadamente de menos de 500 miles de millones de dólares. También las exportaciones e importaciones durante el año 1995, la balanza comercial habría mostrado un saldo negativo de 145 millones de dólares, lo que hizo que el producto del incremento de la actividad económica y la recuperación de la capacidad adquisitiva de las remuneraciones, según el cuadro mostrado a mi costado. Bien, tenemos también el comercio exterior. Ya que hemos hablado del comercio interior, vamos a hablar del comercio exterior en los años 1990 a 1999. ¿Eso qué quiere decir? Que el saldo de la balanza comercial de Perú fue negativo durante toda la década de los 90. Este comportamiento se dio por una tasa de incremento de las importaciones del 112%. Muy superior a la tasa de crecimiento de exportaciones del 80%. Esta diferencia de tasas de crecimiento representó un déficit de 10 millones aproximadamente. En particular, en el año 1998 se registró el mayor saldo negativo de la balanza comercial con 2.465 millones. El cual explicó casi un 25% del déficit acumulado para el periodo de 1990 y 99. Según el cuadro que muestro, según el saldo de balanza comercial de los dichos años ya mencionados y el déficit acumulado también. En conclusión, durante la década de los 90, la balanza comercial ha sido deficitaria. La relación con el déficit de la balanza comercial a exportaciones ha llegado casi a niveles del 50%, nivel peligroso para un país pequeño como el nuestro y muy difícil de sostener a mediano plazo. Las exportaciones han crecido casi un 100% más que las importaciones en los 9 años en estudio, pero seguimos siendo un país exportador de materias primas, principalmente de minerales. Gracias y paso a mi siguiente compañera. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la balanza comercial. La balanza comercial comenzó desde el 2000 hasta el 2010. Acá vemos un cuadrito de la balanza comercial que nos habla del valor FO en millones de dólares. FO, que traducido es franco a bordo. Vemos desde el 2001 hasta el 2010. También tenemos acá otro cuadrito de la balanza comercial en valores FO, que es en millones de dólares, donde nos comenta de exportaciones, importaciones y balanza comercial. Acá nos habla un poco de la balanza comercial de millones de dólares, que arranca desde el 2001. Dice que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo de 1.568.000.000 de dólares a 1.094.000.000, lo que en términos del Producto Bruto Interno significó una caída de 2.9 a 2.0%, debido principalmente a la mejora de la balanza comercial y de las rentas de factores. Acá también tenemos otro cuadrito de la balanza de pagos
que nos habla de la balanza comercial en millones de dólares y porcentaje del Producto Bruto Interno. Vemos que en el 2004 el superávit de 2.793 millones de dólares de la balanza comercial fue mayor en 1.957 millones de dólares, ha logrado en el año 2013, debido a que el aumento de 3.526 millones de dólares, teniendo un 39% de las exportaciones que superó al incremento de 1.569 millones de dólares, teniendo un 19% de las importaciones. El crecimiento de las exportaciones obedece tanto a mayores volúmenes embarcados. Acá también tenemos otro cuadrito que nos habla de la balanza comercial con las exportaciones e importaciones. En el 2005, las exportaciones crecieron un 34.32% respecto a lo que fue en el año 2004, ascendiendo al récord histórico de 17.080 millones de dólares. Las importaciones sumaron a 12.549 millones de dólares, dando más un porcentaje de 23.70%, con lo que hemos alcanzado un superávit comercial de 4.530 millones de dólares, teniendo un 76.08%, mayor que el 2004 y 7 veces correspondiente en el 2003. El principal de todo el desempeño de la exportación fue en la minería. También el oro alcanzó el máximo nivel en 25 años con 541.000 por onza troy. Acá también tenemos otro cuadrito de lo que es la evolución de la balanza comercial peruana en millones de dólares, que abarca de 2004 hasta el 2006. Vemos que de acuerdo a las cifras de la SUNAM, en el 2006 las exportaciones crecieron un 36% respecto a lo que fue en el 2005, ascendiendo a un récord histórico de 23.488 millones de dólares, teniendo como importaciones que sumaron 15.369 millones de dólares, más un 22%, con lo que hemos alcanzado un superávit comercial de 8.118 millones de dólares, más un 72%, mayor a lo obtenido en el 2005. Aquí también tenemos otro cuadrito de lo que es la evolución de la balanza comercial peruana, que desde el 2005 hasta el 2008. Bueno, nos hablamos del 2007, nuestras exportaciones se dice que crecieron un 17% respecto del 2006, con lo que hemos alcanzado un superávit comercial de 7.191 millones, sin embargo fue un 15% menor al tenido en el 2006. Tanto en el 2008 las exportaciones que crecieron un 11% respecto a lo que fue en el 2007, ascendiendo a 31.261 millones de dólares. Por su parte, las importaciones sumaron a 30.085 millones de dólares, más un 47%, con lo que nuestro superávit comercial se redujo a 1.176 millones de dólares, con más un 84% menor que obtenido en el 2007. Ya tenemos otro cuadrito de 2009, lo que pasó con la balanza comercial, que dice que se acumuló un superávit de 5.873 millones de dólares, mayor que en 2.783 millones en el año 2008. Las exportaciones X alcanzaron a 26.885 millones de dólares, teniendo principalmente las exportaciones tradicionales un 77%, como mineros, que son cobre, zinc y oro, además del petróleo y derivados pesqueros y agrícolas. Las importaciones, por su parte, fueron de 21.011 millones de dólares, inferiores con un 26.1% a las del año anterior, tanto por menores volúmenes adquiridos, más un 20%, como por menores precios promedio de importación de 7.4%. Acá tenemos otro cuadrito de lo que es la balanza comercial
nos comenta que el superávit comercial fue de 6.750 millones de dólares en el 2010, mayor que en 799 millones de dólares al de 2009. Las exportaciones alcanzaron los 35.565 millones de dólares, un monto superior en 31.9% al del año anterior, favoreciendo por las mejores cotizaciones internacionales de los commodities y el mayor volumen exportado de los productos no tradicionales. Las importaciones ascendieron a un total de 28.815 millones de dólares, superiores en 37.1% a las del año anterior, gracias a un incremento de todos los rubros. Los principales socios comerciales del Perú durante el 2010 continuaron siendo Estados Unidos y China, que representan más de un tercio de nuestro comercio externo de bienes. La participación de China se incrementó a un 0.8%, pasando a representar el 16% en total de lo comercializado. Bueno, eso es todo. Le voy a dar pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Voy a continuar con la exposición. Voy a explicarles sobre la balanza comercial desde el año 2010 hasta el año 2016. Bueno, vemos aquí en el gráfico 25 la balanza comercial nos muestra desde el año 2006 hasta el año 2015, ¿no? Vemos aquí también desde el año 2010 que la balanza de pagos fue muy positiva, ya que nos dio un monto de 2.957 millones en el primer trimestre del 2016, ¿no? Este resultado explica principalmente que fue por un aumento de mayor flujo de reinversión de utilidades y de nuevos aportes de capital desde el exterior. Luego vemos también la balanza comercial del año 2011, que también nos dice que las exportaciones sumaron en un 46.268 millones de dólares, monto superior en un 30.1% al del año anterior, ¿no? Las importaciones ascendieron a 36.967 millones, nivel mayor en 28.3% al del 2010. Entonces, debido a este incremento de todos los rubros, los volúmenes importados aumentaron en un 12.8%, en tanto que los precios se elevaron en un 13.8%. También podemos ver que la principal causa de este incremento del volumen exportado de los productos fueron los productos no tradicionales, en particular de los sectores agropecuarios, pesqueros y los químicos. Ahí vemos la tablita. Luego también nos dice que los volúmenes importados aumentaron en un 12.8%, en tanto que los precios también se elevaron a un 13.8%. Luego vemos también la balanza comercial del año 2012, que en este año la balanza comercial alcanzó un superávit de 4.527 millones, lo que representa una reducción de 4.775 millones respecto al superávit no comercial del año 2011. ¿No? Nos dice que las exportaciones totalizaron 45.639 millones, monto inferior en 1.4% a lo registrado en el año previo, producto de la corrección a la baja de los precios de exportación, que esto significa menos 3.3%, principalmente de los productos mineros, ¿no? Que son el cobre, el hierro y el zinc, reflejo de un entorno internacional menos favorable. También tenemos al costado su tabla. Luego también nos dice que las importaciones creció en un
1.7% en línea con la evolución de la inflación externa, ¿no? Estas importaciones alcanzaron un nivel de 41.113 millones de dólares, lo que representa una exportación de un 11.2% respecto al cierre del año previo. En los años 2013 y 2014 también se vio un descenso, un déficit, ¿no? Entonces, en el año 2015 la balanza comercial alcanzó en el año un déficit también de un 3.150 millones de dólares, cifra mucho menor en 1.640.000 de dólares a la del 2014, ¿no? Como resultado de un aumento en los volúmenes de exportación de un 1.8%, que atenuó la caída de los términos de intercambio de un 6.3%. Luego también nos dice que las exportaciones del año 2015 se totalizaron en un 34.236 millones de dólares, un monto inferior en un 13.4% al registrado el año previo debido a un descenso en los precios promedio de las exportaciones, ¿no? Esto alcanzó en un porcentaje de un 14.9%, principalmente de los productos tradicionales que serían el oro, el cobre, el petróleo crudo y derivados, reflejo de un entorno internacional menos favorable. En términos de volumen, los mayores envíos de productos mineros compensaron la caída de la harina de pescado, el café, el petróleo crudo y derivados. También nos dice que las importaciones ascendieron en un 37.385 millones de dólares, nivel inferior en un 8.9% al del 2014. Estos volúmenes importados se incrementaron en un 0.3%, resultados de la mayor importación de petróleo y derivados de bienes de consumo no duraderos y en menor medida de insumos industriales. No obstante, los volúmenes importados de bienes de capital disminuyeron en un 7.1%, resultado de la dinámica. El precio también de las importaciones descendió en un 9.2%, influenciado en gran parte de la menor cotización internacional del petróleo, lo que afectó el precio de los insumos importados. Bueno, mi compañera les va a explicar sobre la balanza comercial del año 2016. Muchas gracias. La balanza comercial en el 2016. Luego de 3 años, la balanza comercial registró un superávit de 615 millones en el tercer trimestre del 2016. Según cifras del BCR, este superávit revierte el panorama registrando en similar periodo del año anterior un déficit de 854 millones. No se descarta que se logre un ligero superávit al finalizar el año, en caso se registre una segunda campaña de anchovetas que inicia positivamente sobre las exportaciones de harina de pescado. Dentro de ellas encontramos las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones ascendieron un 9.712 millones durante el tercer trimestre, con un 13.1% mayor respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la triple producción de mina de Cerro Verde y el inicio de las operaciones de las bambas. La pesca no tradicional incrementó un 22% su exportación. Importaciones. Las importaciones ascendieron a 9.096 millones durante el tercer trimestre de este año,
menores en 3.7% respecto al tercer trimestre de 2015 y su nivel trimestral más alto en lo que va del 2016. La balanza comercial en el Perú ahora en la actualidad. En el 2020 Perú registró un superávit en su balanza comercial de 5.528,4 millones de euros, un 2,34% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2019 de 4.829,3 millones de euros, 5.430,3 millones de dólares, el 2,58% del PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso de las exportaciones en Perú, en el que la disminución de la demanda interna ha provocado también una disminución de las importaciones. Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB en el 2020, Perú ha empeorado su situación. Se ha movido del puesto 43 que ocupaba en el 2018 hasta situarse en la posición 48 de dicho ranking. Si miramos la evolución del saldo de balanza comercial en Perú, en los últimos años el superávit se ha incrementado respecto a 2019, como hemos visto, al igual que ocurre respecto a 2010, en el que el superávit fue de 4.354,4 millones de euros, que suponía un 4,24% de su PIB. Ahora, reservas internacionales netas RIN. La RIN es una cuenta que comprende la disponibilidad de divisas en el territorio nacional. Estos son recursos de oro y monedas distintas al nuevo sol, con los que cuenta el BCR. Estas reservas son necesarias, pues sirven como respaldo ante la posibilidad de choques externos. Ante ello, la estabilidad económica y financiera del Perú depende en gran parte de la disponibilidad de divisas, puesto estos choques podrían ocasionar retiros significativos en los depósitos en moneda extranjeras y así una fuga de capitales. Las RIM están constituidas por activos internacionales líquidos y a su nivel actual es equivalente al 32% del PBI, a nivel más alto entre las principales economías de la región. Las reservas internacionales netas RIN en el Perú totalizaron en 73.932 millones al 10 de junio del 2020, mayor en 493 millones del cierre de mayo, informó el Banco Central de Reserva, el BCR. Igualmente fueron superiores en 5.616 millones a las registradas a fines de diciembre del 2019. Conclusiones. Los problemas del comercio exterior del Perú se ven reflejados en el déficit de la balanza comercial, puesto que desde 1972 hasta 1998 el saldo de la balanza comercial fue negativo en 17 años y positivo totalmente en 10 años. Las importaciones peruanas están conformadas mayormente por los insumos y bienes de capital, más de 2 a 3 del valor de las importaciones, y en menor proporción los bienes de consumo final. En los últimos 6 años, el incremento del déficit de la balanza comercial peruana se debió fundamentalmente a la eliminación de las cuotas y las prohibiciones de la importación. Gracias.